Mi nombre es Ricardo Saldívar Núñez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Telemática. En esta ocasión presento la evidencia de aprendizaje modelo de ondas de luz de la materia Física 1. En este trabajo estudiaremos el efecto fotoeléctrico y el funcionamiento del telescopio y microscopio. ¿Qué relación se tiene con la luz y el campo magnético? Realizaremos unos ejercicios que nos permitirán entender el estudio de la física y su relación en dichos instrumentos. Efecto fotoeléctrico. En 1887, el físico alemán Heinrich Hertz descubrió accidentalmente que la luz ultravioleta modificaba el voltaje al que se producen chispas entre los electrodos metálicos. El alemán Philipp Lenard describió este fenómeno llamado efecto fotoeléctrico como la emisión de electrones por parte de las superficies metálicas cuando sobre ellas incide luz visible o ultravioleta, y llegó a dos conclusiones básicas. La energía cinética máxima que pueden alcanzar los electrones emitidos no depende de la intensidad de la radiación incidente. En el efecto fotoeléctrico, la emisión de electrones es instantánea. En 1905, Albert Einstein ofreció una sugerente explicación del efecto fotoeléctrico. Según Einstein, la radiación electromagnética está formada por partículas, a las que llamó fotones, cuya energía sería proporcional a la frecuencia de la onda asociada. De este modo, el intercambio de energía entre la radiación y la materia solo sería posible en valores múltiplos de cuanto elemental, como el traspaso de un número entero de fotones. A continuación, explicaré unos ejercicios gracias a un software, con ayuda de un software del efecto fotoeléctrico. En esta ocasión se eligieron tres elementos, de los cuales estos elementos, al inducirles una corriente eléctrica, una intensidad y una longitud de onda, presentan un comportamiento respecto a los electrones, denominado del efecto fotoeléctrico. El primer elemento es el rubidio, que vemos aquí. Este elemento, al lanzar los fotones con este simulador, al lanzar los fotones hacia el elemento, los electrones se desprenden a cierta distancia en número de electrones. Estos electrones, al desprenderse, generan una corriente eléctrica en esta placa o en este circuito, a pesar de que está alimentado por una batería de 2 voltios con una intensidad y una longitud de onda. Estos electrones, se alejan del elemento y luego regresan a una cierta distancia. En el caso del sodio, el mismo experimento, al lanzar los fotones, ocurre lo mismo, el desprendimiento de electrones, y al desprenderse estos electrones se desprenden igual la cantidad, pero como podemos ver aquí, en menor distancia o en menor distancia del elemento. En el tercer elemento, que es el calcio, al lanzar nosotros estos fotones, ningún elemento se desprende, es decir, no produce ninguna corriente eléctrica. En el calcio, los fotones, en el caso del calcio, los fotones, no ocurre nada, los electrones no se mueven como en los dos anteriores experimentos, es decir, no se produce ese flujo o esa corriente eléctrica. Lo anterior ocurre por el efecto fotoeléctrico. Es un fenómeno que se produce cuando las partículas de luz, en este caso fotones, portadores de radiación electromagnética, impactan sobre un material, en este caso el calcio, el sodio o el rubidio, y movilizan los electrones. En otras palabras, la luz se comporta como una onda cuando viaja, pero al colisionar con un electrón, los fotones ceden toda su energía e impulsan estas partículas hacia otros átomos, produciendo así una corriente eléctrica. El siguiente experimento o demostración es el funcionamiento del telescopio. En este experimento yo pude observar tres cosas. El focal permite alejar o acercar el objeto observado, en este caso la luna. Cuando yo muevo en esta parte de aquí en el tablero, en la simulación del focal, la luna se aleja o se acerca a cierta distancia, a cierta posición. Campo aparente. Agranda el aro que rodea el objeto o lo reduce, es decir, aumenta o disminuye los grados alrededor del objeto, es decir, este aro que está aquí es el campo aparente, y este campo nos permite medir la distancia del objeto o hacia cuántos grados o qué situación se encuentra. El Barlow, este hace el efecto de acercar o alejar el objeto en observación, como un zoom. Si yo quiero observar este punto de aquí o este cráter en esta luna,
Yo al utilizar el Barlon me lo hace como un zoom y acerca el objeto para que pueda tener una mayor visibilidad en este tipo o en este cráter o este punto. El telescopio funciona con espejos curvos para captar y enfocar la luz del cielo nocturno. Los espejos o lentes de un telescopio se les denomina óptica. Cuanto más grandes son los espejos o lentes, más luz puede captar el telescopio. La luz se concentra por la forma de la óptica. La óptica de un telescopio debe ser casi perfecta. Esto significa que los lentes y espejos ópticos deben tener la forma correcta para concentrar la luz. No pueden tener manchas, raspaduras u otro tipo de defectos, porque si no, pues no se verían los objetos con claridad y no podremos observar cada detalle del objeto observado, en este caso la luna o cualquier objeto celeste que se esté midiendo a través del telescopio. Por último tenemos el microscopio. El microscopio consta de varios componentes, entre ellos se encuentra la lente. Estos lentes están graduados para poder ver de diferentes tamaños el objeto analizado. Cada que seleccionamos uno se acerca o se aleja más el objeto en cuestión. Está medidos, en este caso 5x, 10x, 20x, 50x o 100x. Es decir, son estos de aquí que vemos. Cada que yo selecciono uno de estos objetos, lente, el objeto se puede ver más cerca o más lejano y puedo tener una mejor visión o mejor detalle de cada cosa que estoy analizando. Las flechas mueven el objeto en diferentes direcciones, que son estas. Vamos a mover el objeto hacia este lado, hacia el lado que la flecha nosotros indiquemos para poder verlo. La luz, que es esta de aquí, permite graduar la iluminación del objeto. Mientras a mayor luz, pues mayor claridad se verá el objeto. Menor luz se verá más oscuro. Enfoque. Sitúa el objeto para dar claridad o nitidez del objeto. Es decir, si yo puedo estar mirando de cerca, pero el enfoque lo puedo tener más claro o más nítido a la razón a como quiera ver yo el objeto. ¿Cómo funciona este? Si una lente convexa es iluminada con luz blanca, por tanto con radiación policromática, las diferentes ondas que la componen son refractadas de acuerdo con su frecuencia. La mayor frecuencia azul producirá una imagen cercana a la lente, mientras que las de menor frecuencia rojo formarán la imagen a mayor distancia de la lente. El filtro de campo. Existe una serie de filtros que son estos de campo, polarizador y normal. El de campo es claro o oscuro, el polarizador y el Normaski. Estos filtros permiten realizar ciertas funciones que a continuación explicaré. En el filtro de campo, la superficie de la muestra está posicionada perpendicularmente con respecto al eje óptico del microscopio y se utiliza luz blanca. La muestra que no sea perpendiculares al eje del microscopio se verán oscuras o negras. Por el contrario, las superficies de la muestra perpendiculares al eje del microscopio aparecerán brillantes. Los límites de grano e indirectamente los granos son una de las principales características que podrán observarse mediante el empleo de campo claro. Campo oscuro. Las partes de la muestra que aparecen claras con una técnica aparecen oscuras en la otra y viceversa. Las características de la muestra que son perpendiculares al eje óptico del microscopio reflejan la luz con ángulos que no son recogidos por el objetivo, por lo que se verán oscuras. Por el contrario, aquellas regiones que no son perpendiculares al eje óptico se ven brillantes en la imagen, ya que reflejan en ángulos que sí son recogidos por el objetivo. El campo oscuro se emplea para resaltar límites de grano, poros, grietas, inclusiones y manchas. Polarizador. El campo eléctrico es el responsable de la interacción óptica entre la luz y la materia en la luz solar y en la precedente de la mayoría de las fuentes artificiales de iluminación. El campo eléctrico vibra en todos los planos perpendiculares en su dirección de propagación. Si se restringe la vibración de la luz a un único plano, se dice que la luz está polarizada. El ojo humano es incapaz de distinguir la luz polarizada de la que no está. Únicamente se detecta un ligero cambio en la intensidad y en el color. Y por último, Normaski. Este filtro, el contraste interdiferencial, es una de las técnicas de observación en microscopía óptica, visualmente más placenteras. Produce imágenes de la muestra con apariencia tridimensional. Detalles topográficos inapreciables usando campo claro son claramente revelados mediante contraste interdiferencial.
Como conclusión, en este trabajo se realizaron pruebas por medio de un simulador para ver las características del efecto fotoeléctrico. Este demuestra que al colocar un elemento en una fuente de voltaje con una intensidad longitud de onda, al lanzarle fotones muestra el desprendimiento de electrones en un elemento. Aprendimos que tanto el telescopio como el microscopio funcionan por medio de lentes y luz, que gracias a la luz y a sus diferentes colores permiten ver de una u otra forma los objetos examinados o vistos, como pudimos ver en cada uno de los ejemplos. Esta ha sido mi presentación.